Déjanos escuchar tu voz. Hagamos equipo con la Unión de Usuarios y busquemos juntos la solución a los problemas de tu comunidad. Ahora estamos en Contacto Ciudadano. Y en Contacto Ciudadano estamos ahora con el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna. Buenos días, Ignacio, ¿cómo está? Muy buenos días, Katy, muy buenos días. Gracias a Dios, estamos bien. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y hay un tema, bueno, como todos los temas que se manejan en Contacto Ciudadano y en particular con la Unión de Usuarios, temas de interés y de afectación al bolsillo de los hermosillenses, y es que estamos hablando en este caso de un posible aumento a la tarifa del transporte público y ello derivado por el aumento del costo de combustible. ¿Ustedes han tenido conocimiento de que esto vaya a ocurrir y estaríamos hablando de qué aumento, en cuánto se reflejaría pues en el costo del pasaje? Sí, Katy, a nosotros nos parece que son meras especulaciones. En lo particular hemos tenido contacto con un integrante del Consejo de Ciudadano del Transporte Público y la verdad que esto me comentaba, no ha sido tema. Y aun cuando fuera tema por parte del Consejo Ciudadano, por parte de la autoridad, el horno no está para bollos en este momento. Hay una afectación muy sensible y muy directa, catastrófica, diríamos los usuarios, a la economía familiar. Y no se puede hablar en estos momentos, está totalmente fuera de contexto, hablar de un aumento a la tarifa del transporte público, un servicio que ciertamente donde los usuarios lo utilizan o se utiliza por necesidad, sin duda alguna, y un servicio que también ha dejado mucho que desear frente a la contingencia. En nuestra opinión, no ha estado a la altura el servicio de transporte público, porque ahorita vemos hora pico en las rutas camiones totalmente llenos, no vemos que integren mayor número de unidades, a todo la estamos pasando mal frente a la contingencia, frente al tema económico, laboral. Muchos usuarios han perdido su empleo, han variado sus ingresos. Entonces, la verdad sería una locura que se atreviera el Consejo Ciudadano a hablar del tema de ajuste a la tarifa. Me parece que sería totalmente absurdo y creo definitivamente que no avanzaría simple y sencillamente porque no es posible en estos momentos. Es decir, alguien soltó esto, corrió como un rumor y eso se propagan con muchísima facilidad, Es pero no correcto. hay nada oficial, ni siquiera se ha pues intentado manejar información para ver si esto pudiera ser posible. Hasta donde nosotros tenemos información, evidentemente, como bien dices, alguien puso este tema, no sé con qué pretensión o posiciones personales y demás, ociosas, yo creo. Me parece que eso debe haber sido el tema, Sí. pero no hay nada en ese sentido, y aun cuando lo hubiera, se toparían con pared, porque en este momento no están las condiciones para hablar de una posible ajuste a la tarifa del transporte. Son meras especulaciones, entonces definitivamente no está la situación para hablar de estos temas. Nos decía que han tenido ustedes algún reporte respecto al servicio que se está prestando en medio de la pandemia. ¿No hay los camiones suficientes para el transporte de los usuarios? Eso es correcto, pero no porque no haya camiones físicamente, sino porque no En hay circulación, el compromiso, la voluntad o la empatía por parte, y lo digo con todas sus letras y muy puntualmente, por parte de la autoridad en materia de transporte. ¿Por qué digo esto? Porque desde que ganaron las licitaciones en Hermosillo operan dos empresas, el transporte público. Las empresas no pueden y no sacan un camión a circular si no es por la autorización del gobierno del estado, de tal suerte que en estos momentos hay por lo menos una flotilla, no más de 80 unidades paradas en los centros Permota, esperando a que haya una autorización por parte del Ejecutivo para que salgan a circular. Entonces, ¿por qué razón? Porque hoy en día el gobierno del estado le paga a las empresas por kilómetro recorrido, de tal suerte que si no sacan camiones a circular,
es porque estás privilegiando el tema económico por encima de la salud, a pesar de que van camiones repletas, sobrepobladas en las horas pico, y a pesar también de que el transporte público es una actividad esencial y por si fuera poco, es donde hay mayor probabilidad de contagiarse del COVID porque es un servicio masivo. O sea, Entonces, sí es un no tema. va una persona pues se comparten, ¿no? Los asientos. No Es va correcto. una persona por cada asiento donde regularmente se sientan dos. No, hombre, ojalá y fuera así. Van todos Totalmente sentados, lleno, todos los asientos van ocupados y y la gente va de pie por los además de pie. pasillitos. Así es. Entonces, ¿Y nosotros por qué tenemos. los suben? ¿Por qué si los choferes tienen las reglas de cómo debe de prestarse el servicio, por qué están subiendo a los usuarios? Nosotros pensaríamos que la autoridad debe de ser vigilante ahí y para contrarrestar justamente el que vayan camiones sobrepoblados hay que fortalecer las rutas con mayor número de unidades. Estamos hablando de un par de horas, la hora pico, no hablamos de todo el día, y Sí. de 6 a 8 de la mañana aproximadamente y de 4 a 7 o de 5 a 7. Son las horas que hay que fortalecer. Si el Estado mete mayor número de unidades de las que hoy tiene estacionadas y en buen estado, vamos a evitar que vayan camiones sobrepoblados. ¿Por qué es una controversia y son conflictos a la hora de que el camión o el operador se para en la parada y el usuario lo que quiere es subirse y hay del operador que no lo suba? Entonces se da una confrontación. Entonces es una dinámica muy compleja en ese sentido. Y creo que lo más sano es que se integren mayor número de unidades y en todo caso Sí. que lo que está por parte del usuario, pues que Ahora, siempre porte el cubrebocas, porque mire, la necesidad hace que se suba también el usuario del camión, a pesar en esas o sea, circunstancias, también se suben desafortunadamente. no todos los que están arriba del camión van con cubreboca. Hay uno que otro todavía que no tiene la suficiente conciencia o corresponsabilidad como para hacer comunidad y sigue todavía sin el cubrebocas o lo lleva aquí abajo, entonces no lo lleva bien puesto. Lo digo esto con conocimiento de causa porque al interior de la Unión de Usuarios hay un grupo amplio de usuarios que se utiliza el servicio de transporte público con el cual tenemos contacto diariamente y me llegan imágenes de las condiciones en que van las unidades, y ruta, unidad, etcétera, todo muy puntual. Entonces sí es un escenario que estamos viviendo ahorita, actualmente, y bueno, es que es muy preocupante, es muy preocupante. Sí, bueno, entendemos también que al no haber unidades suficientes, las personas que toman camión para su traslado quieren subirse Es correcto. a como dé lugar Sí, porque tienen que llegar a su trabajo, porque tienen que llegar a donde tengan que llegar, sí, tienen que trasladarse y con ello el riesgo que representa. Y bueno, van todos ahí muy cerca uno del otro. Y aparte que nos diga que una persona que suba sin cubreboca, cuando nos han dicho que una sola persona que esté en un grupo puede llegar a contagiar hasta 12 que están en ese lugar, no me puedo imaginar el resultado de esto que está pasando. De hecho, a ver, hay unos mensajes que le menciono, dice Felipe Pérez. El Consejo Ciudadano todo tiene menos empatía con la sociedad y también nos dice Felipe, el usuario tiene que arriesgarse, ir apretado en el camión y no perder sus bonos por retardo en el trabajo. Efectivamente, es es correcto. lo que mencionábamos, ese Sí, es el riesgo que están llevando a costa de su salud. así es, así es. ¿Ha habido algún acercamiento de ustedes o ha habido hacia directamente que se haya a quejarse, que se haya ido a quejarse con estas personas, con los propios choferes, con los propios dueños de esos camiones o de bueno, quienes son los que prestan el servicio, estas empresas, y que dan alguna explicación al respecto? Nosotros nos hemos reunido con ambos actores, con la autoridad en materia de transporte y con los directivos que operan las empresas de transporte aquí en Hermosillo. Y bueno, a nosotros nos queda claro que la determinación es por parte del gobierno del estado, así lo establece la rectoría
la Constitución, las leyes vigentes, es un tema del Estado y simplemente las empresas están para obedecer las instrucciones que les mandatan de parte del Ejecutivo. Así también nos lo han dejado muy claro y la normatividad también así lo determina. Tuvimos oportunidad de platicar con ambos y desafortunadamente pues estamos conscientes que el tema está en la Dirección General de Transporte, no en las empresas. Las empresas, mire, estarían contentísimas de que todos los camiones que tienen en resguardo ahí en los centros Permota salieran a trabajar. ¿Por qué? Porque a ellos les pagan por kilómetro recorrido. A las empresas les da lo mismo, en el buen sentido de la palabra, que el camión vaya vacío, vaya medio lleno o vaya como vaya, porque el Estado le paga por kilómetro que va avanzando. Entonces, ¿de quién es la decisión? Del gobierno del Estado. ¿Por qué no sacan más camiones? Porque no te quiero pagar. Entonces estás privilegiando el tema económico por encima de la salud y eso es un tema, la verdad, que inquieta mucho. Otra cosa, Ignacio, ¿tiene conocimiento de si estos camiones son sanitizados con cierta frecuencia? Si al subir se proporciona gel a los usuarios, a los pasajeros. Hasta donde entendemos y lo que nos explicaban es que sí se están sanitizando. La verdad no me consta ver una sanitización, es la referencia que tenemos, que ellos han dicho que sí se está haciendo. La verdad mentiría si digo que he observado que lo hacen, no lo he visto. Tampoco, de lo que sí estoy seguro es que no hay gel antibacterial al subir a las unidades. Otro punto que nosotros hemos insistido mucho, que debieran de poner ahí, hacer un esfuerzo y poner gel antibacterial al subir a la unidad. Entonces es algo muy importante, sin embargo pues no hay tal cosa. Esto que está pasando, que menciona de rutas en donde los camiones van muy llenos, ¿es generalizado en Hermosillo o hay rutas en específicos donde llega a ocurrir? Hay rutas en específico que están detectadas y se podría focalizarse. Nosotros le hemos insistido mucho a la autoridad en eso, pues no son las 19 rutas como tal. Sí, obviamente a la hora pico hay mayor aforo y ya que ahorita estamos haciendo ya actividades, ya realizando trabajos, pues ya el aforo ha venido subiendo en ese sentido, comparado cuando estábamos resguardados todos en casa. Entonces, hay algunas rutas en lo particular que están muy detectadas, que se podrían focalizar y fortalecerlas. Estamos hablando de la ruta 4, estamos hablando de la ruta 17, de la 17 Express, entonces de 19, entre otras, que en la hora pico se requiere mayor número de camiones, no solamente por el tema de las frecuencias, sino, insisto, por el tema de la seguridad, que es todavía mucho más inquietante, ¿no? Nos dice Felipe Pérez, está muy participativo y nos dice que muchos ganan el mínimo, y cierto, y apenas compran alimentos y no de diario cubrebocas o uno caro para toda la familia, menos para otros sanitizantes, que las autoridades no hacen caso a los reportes, que solo les interesa manejar los 10 pesos de 300,000 usuarios y choferes se ponen violentos si algo les dicen, nos dice Felipe Pérez. Esas personas que no tienen acceso a estar utilizando un cubreboca diario, había que utilizar por lo menos la opción de uno de tela que quizá pudieran conseguir, ojalá pudieran conseguir en algo que sea más económico, pero de alguna manera van protegidos y no tener que estar gastando constantemente, sino lavando el cubrebocas, porque sí es cierto que muchos se exceden en los costos de este producto que ahora ya vemos por todos lados, pero que hay unos que siguen pues aprovechándose de las circunstancias para vender más caro. Es correcto, sí, yo creo que por lo menos un paño, algo hay que utilizar o hacerlo en aquellos casos que esté muy complicado adquirirlos, pero sí es muy necesario porque está en juego y en riesgo nuestra salud, nuestra vida, y creo firmemente que no hay algo más importante que la vida misma, no hay algo más importante que la familia, y cuando salimos a trabajar, a hacer nuestras actividades, en casa nos esperan nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, y hay que protegerlos, hay que cuidarlos. Y la mejor manera de hacerlo en este momento, frente a esta contingencia, es usar el cubrebocas, de tal suerte que hay que hacer comunidad en estos momentos, sobre todo, es muy importante, ¿no? Y ese nivel de conciencia siempre debe de estar presente, en mi opinión,
no es necesario que nos contagiemos para poder hacer un poquito más de conciencia. La cosa está muy complicada. Quienes hemos pasado por este proceso sabemos de lo que hablamos. Quienes hemos perdido un familiar, un amigo, un ser querido, nos duele, nos han dejado dolor, y no hay que experimentar todo eso como para decir, ahora sí voy a usar el cubrebocas. Hay que hacer verdaderamente conciencia y hacer comunidad. Nos dice María Lucila Monge Álvarez, y lo más triste, dice, es que no se pueden ni abrir las ventanas para que circule el aire. Uno me puede imaginar ese camión lleno con personas que van de pie y además los cerradas las ventanas. Sí, así es. Esperemos que haya una solución ante esto que estamos hablando. Muchísimas gracias, Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, por su participación a Contacto Ciudadano o en Contacto Ciudadano. Al contrario, Katy, muchas gracias a todos. Que tengan bonito día. Igualmente, gracias.